buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Cardiología y a Sanofi la invitación para estar esta tarde aquí. Y yo voy a plantearles el tema de realmente en qué situación estamos con la fibrilación auricular en España a día de hoy, en el 2014, y realmente qué retos nos puede plantear esta situación. Todos sabemos que la fibrilación auricular, la incidencia de fibrilación auricular va creciendo a lo largo de las últimas décadas, y ya a principios de la década del 2000 teníamos estudios a nivel internacional que nos ponían de manifiesto que por diferentes razones que luego podemos discutir, la incidencia de fibrilación auricular va a ir aumentando a lo largo de este siglo de forma exponencial. Tanto la incidencia como la prevalencia. Estos son datos de Framingham, en donde a finales de los 80 ya teníamos datos de prevalencia de fibrilación auricular que, como pueden ver, va incrementando con la edad y que va pues desde un 1 o un 2% en pacientes jóvenes en torno a 40 años hasta cifras que estaban en torno al 10-12% en pacientes de edad avanzada por encima de los 80 años. Es básico, yo creo que esto va muy en la línea de lo que ha comentado el doctor Juan Atey, de que conozcamos realmente qué pasa con las enfermedades cardiovasculares para poder planificar bien cómo actuar sobre ellas. Y ustedes saben que las enfermedades cardiovasculares siguen constituyendo la principal causa de muerte en nuestro medio, y aunque realmente han caído en general en la zona de los países desarrollados, en la parte de Europa, con respecto, por ejemplo, a los países más de la zona del ámbito de influencia oriental, pero realmente aún así, aunque caiga la mortalidad, realmente la morbilidad se sigue incrementando. Y por tanto es básico que hagamos de alguna forma una buena planificación de las patologías cardiovasculares, y entre ellas la de la fibrilación auricular. Como precisamente por eso, hace años, en un estudio que se pidió desde el Ministerio de Sanidad a la SEC, se le pidió un análisis sobre la enfermedad cardiovascular en general en la mujer y la situación en España. Lo que se hizo fue analizar todos los registros que existían a nivel nacional, patrocinados por la SEC o en algunas de sus secciones, y analizar que si había diferencia entre sexos. Fundamentalmente, la principal información que sacamos de ahí, aparte de poder analizar la diferencia de sexo entre diferentes patologías, es que había un déficit importante de información en algunas áreas, y fundamentalmente en dos de ellas. Una, la fibrilación auricular, la angina estable, y en tercer lugar la valvulopatía. Pero fundamentalmente en estas dos donde se pensaba que se podía hacer algún tipo de análisis para intentar valorar realmente cuál era el impacto real de la fibrilación auricular y de la angina estable en nuestro medio. A partir de ahora lo que voy a hacer es un pequeño repaso de lo que había en ese momento, de lo que conocíamos sobre la fibrilación auricular, ¿no? El primer estudio que realmente nos habla de prevalencia de fibrilación auricular es el estudio Cardioten, que además el que participaba el doctor Juan Atey, y él nos hablaba que era una prevalencia de fibrilación auricular en el 4,8%. El problema de este estudio es que se incluían solo pacientes que acudían a la consulta de atención primaria o de cardiología de forma consecutiva. Pero ya como verán, no se equivocaba mucho. Fundamentalmente se centraba en esos pacientes que acudían en ese momento, y como verán en todos los estudios, el incremento de la prevalencia era realmente muy importante en función de la edad, alcanzando cifras en torno al 11% en mayores de 80 años. Un estudio quizá, digamos, más relevante desde el punto de vista por el diseño que tenía, que era el único estudio poblacional que teníamos hasta la fecha, era el estudio REGICOR, y en este lo que encontramos era una prevalencia del 0,7%. Dirían, bueno, ¿cómo hay una diferencia tan importante? Pues fundamentalmente porque se excluyeron las poblaciones de mayor edad, de más de 74 años, que precisamente son los pacientes con mayor prevalencia, como hemos visto, y por tanto tampoco era un estudio que nos permitía dar información completa de la situación real de la fibrilación auricular en nuestro medio. Y había estudios pequeñitos, como este estaba hecho en un distrito de atención primaria en la zona de Toledo, que en población de más de 65 años hablaba de prevalencias de en torno al 5,6% de la prevalencia. El último estudio que teníamos hasta esa fecha era el PREPICTUS, que es un estudio también transversal, de base poblacional también, pero en este caso en sujetos mayores de 60 años, y aquí hablábamos de prevalencias del 8,5%. Luego, como verán, le estoy dando estas cifras, pero luego veremos realmente por qué hay una variabilidad, que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, el por qué hay esta variabilidad entre diferentes estudios, ¿no? Lo que estaba claro es que en ese momento había, digamos, teníamos unos datos un poco heterogéneos y con resultados diferentes, como para poder tener una fotografía clara de lo que ocurría con la fibrilación auricular en nuestro medio. Por eso se diseñó el estudio FRECE, que es el registro que sobre todo yo les voy a contar un poco más ahora, pero les voy a contar qué ha pasado después a lo largo digamos, del desarrollo del estudio FRECE. El FRECE empezó a diseñarse entre el 2008 y 2009, empezó a recogerse paciente en el 2010 y se ha publicado recientemente en el 2014. Es un estudio difícil, como verán por el diseño del estudio, largo, y en ese tiempo surgieron diferentes estudios. Entre ellos el registro ESFINGE, por ejemplo, que nos da una fotografía clara de lo que ocurre con la fibrilación auricular en pacientes hospitalizados o ancianos. Y como pueden ver aquí, la prevalencia total era del 30%, es decir, que claramente según la población que analicemos, pues la prevalencia varía claramente.
También surgió recientemente, antes de la publicación del ofrece, el VALFAP, que es otro registro que lo que intenta es valorar, analizar la fibrilación auricular en las consultas de atención primaria, y en este caso la prevalencia estaba en torno al 6,1%, un poquito mayor que la del CardioTen, pero en ese fundamentalmente pues, se relaciona también, como hemos visto, con la edad, presencia de factores de riesgo como la hipertensión arterial o el sexo masculino. Y el último de ellos, antes de la publicación de ofrece, fue la FABE, que es un estudio también poblacional, muy interesante, también población mayor de 60 años, y que realmente la prevalencia que nos dio fue del 10%, pero sobre todo yo creo que de este estudio lo que más nos interesa recalcar es que se apreciaba que el 20% de los pacientes, había un 20% de pacientes con fibrilación auricular que desconocían que tenían fibrilación auricular. Es decir, que había un grupo de pacientes, y este ya es uno de los retos que quiero plantearle. Hay un porcentaje de pacientes que realmente no saben que están en fibrilación auricular y, como ustedes pueden adivinar claramente, están en riesgo de tener eventos severos. Si nos vamos un poco fuera de del foco nacional y vamos al foco internacional, como pueden ver aquí hay diferentes estudios, muchísimos, desde los 90, finales de los 80, hay diferentes estudios, y sobre todo lo que me gustaría, si consigo que retoma, esto es, sobre todo quiero que se fijen en algo que es realmente interesante, es que cómo se hace la evaluación del diagnóstico de FEA en los diferentes estudios. En algunos casos solo se hace valorando el electro, en otros casos solo valorando la historia clínica, es decir, valorando los antecedentes de ese paciente, y en algunos casos haciendo las dos cosas, electro e historia clínica. Incluso hay algún estudio que lo que hace es una estratificación. Si si la historia clínica es negativa, pues entonces se hace un electro en algunos casos. Por poner algún ejemplo, uno de los mejores diseñados por un estudio prospectivo, el estudio de Rotterdam, que ya es un clásico, la prevalencia que daba en Holanda de fibrilación auricular era del 5,5% global, hacía una estratificación además por edad y sexo, que como verán es lo que se hizo en el ofrece, por lo que digo, probablemente como será el estudio con el que mejor nos podemos comparar a nivel internacional. Por resumir esta parte de mi charla, decirles, por tanto, que como por quedarnos con datos más o menos concretos, diríamos que la prevalencia de fibrilación auricular en población general se estimaría en la literatura entre el 0,2 y el 1,2%. Y ustedes me dicen, bueno, pero estamos hablando del 4, del 5, ¿por qué? La diferencia, porque fundamentalmente lo que estamos haciendo es poblaciones, analizando poblaciones por encima de 40 años, en la mayoría de los casos. Y cuando extrapolamos esa prevalencia a toda la población, estaríamos entre el 0,2 o el 1,2%. Cuando hablamos de poblaciones de más de 50 años, esta prevalencia andaría entre el 1,5 y el 5,5, ¿no? ¿Y qué factores determinan las diferencias que ya les he explicado previamente, tanto los estudios pre-ofrece como el post-ofrece? Pues fundamentalmente la edad de la población que analicemos y cómo se define la FEA en los estudios, ya sea bien solo por el electro que se realiza en ese momento, por la historia clínica o por ambos. Por lo tanto, el ofrece, que es un estudio que se hizo desde la SEG, se promocionó desde la SEG y que además contó con una beca no condicionada de Sanofi en aquel tiempo, que si no hubiera sido imposible realizar, pues fundamentalmente lo que tenía era dos objetivos: estimar la prevalencia real de fibrilación auricular en población española de más de 40 años y estratificada por grupos de edad y por sexo. Es decir, lo que estamos intentando ver es qué prevalencia de fibrilación auricular tenemos en la población de más de 40 años, pero en población general, no en pacientes que acuden a consulta o que están ingresados. Como saben, estos datos se han publicado recientemente, y un poco porque vean cómo es la metodología del estudio. Como verán aquí, es un estudio que se hizo en todo el país, se intentaron incluir a todas las provincias españolas, solo algunas no participaron por diferentes razones técnicas, por los profesionales, por alguna cosa. Solo una comunidad, que era una provincia, que era Cantabria, no participó, y lo que se hacía era que sí se asignaba el cardiólogo, digamos, de referencia en cada una de las provincias. Eso es lo único que no se hacía de forma aleatoria, pero luego de todos los médicos de atención primaria que ese cardiólogo tenía en su hospital referenciado, se hacía una muestra aleatoria simple de 10 médicos de familia. Y a su vez, en esos médicos de familia se les pedía sus pirámides poblacionales y todos los listados de sus pacientes, digamos de las cartillas, como se decía antiguamente, de los individuos que tienen asignados, y de esos pacientes se hacía otra muestra aleatoria simple de toda esa población, de manera que se cogían 20 personas que deberían de acudir a la consulta del médico de atención primaria para que fuera evaluado por él. Es importante este estudio sobre todo por el tema de la colaboración con la atención primaria, porque es un estudio hecho en atención primaria, aunque diseñado desde cardiología, y realmente es un estudio muy importante desde el punto de vista de la colaboración entre ambas especialidades y que se pueda hacer investigación de calidad con atención primaria. En concreto, al final, después de las pérdidas que tuvimos, que fueron en torno a un 24% de pacientes que no quisieron participar, pues se incluyeron 8.343 pacientes, como pueden tener aquí. Por darles una visión rápida, esto voy a pasarlo muy rápido, del tipo de población que teníamos o que se incluyeron en el ofrece, y esto es población general, pues el 5% tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, el 15% de diabetes, el 40% tenían diagnóstico de hipertensión, el 39% de hipercolesterolemia,
el 50% había sido fumador o era fumador en ese momento el 20%. Estamos hablando siempre de población de más de 40 años. El consumo de alcohol de 2 a 7 bebidas a la semana en torno al 15% y más severo un 6%. El diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca referenciado por su médico o por el paciente, es decir, a través de la historia clínica, estaba en torno al 3%. En grado funcional 2 la mayoría. Y en el concreto, en los antecedentes de fibrilación auricular, la mayoría de los pacientes, había un 4,4% de pacientes que decían que tenían fibrilación auricular en su historia clínica, estaba referenciada en su historia clínica por parte del médico. Un poco por saber qué tipo de FA tenían, la mayoría en fibrilación auricular crónica o permanente, había un 22% de FA paroxística y un 11% de FA persistente. En cuanto al tratamiento que tenían estos pacientes, de los pacientes que tenían referencia previa de que estaban diagnosticados de FA, pues con tratamiento anticoagulante estaba en torno al 60%, con tratamiento antiagregante el 24,5% y ambos en un 6%. Había un 10% de pacientes que no tenían ningún tipo de tratamiento antiagregante o anticoagulante. En cuanto al tratamiento antiarrítmico, fundamentalmente había tratamiento, como ven, eran pacientes con fibrilación auricular permanente, pues la mayoría en tratamiento con control de frecuencia, es decir, con el uso de betabloqueantes fundamentalmente, digoxina en segundo lugar y diltiazem o verapamil en tercer lugar. Y como antiarrítmico, la amiodarona era el antiarrítmico predominante, la fleca o propafenona en un 6% y la dronedarona acababa de empezar, con lo cual casi no teníamos pacientes. En cuanto a una de las preguntas que se le hacía a los pacientes era sobre todo si habían tenido antecedentes, si los pacientes habían consultado previamente por palpitaciones o mareos, si se habían tenido algún tipo de síntoma, ¿no? Y como pueden ver, en torno al 15% de los pacientes habían tenido alguna vez palpitaciones o mareos, ¿no? Algo que podía estar relacionado con la presencia de fibrilación auricular. Y también se les preguntaba con quién habían consultado, si la urgencia, el cardiólogo o el médico de atención primaria. La mayoría de los pacientes consultaban fundamentalmente con su médico de atención primaria. Lo interesante, y esta pregunta se hacía sobre todo porque el Ministerio quería saber si había diferencias de manejo en los síntomas de estos pacientes, sobre todo entre géneros, pues lo que se veía es que en general había una pequeña tendencia a que los pacientes cuando consultaban, sobre todo a las mujeres, realmente se les hacía un poquitín menos de caso, se les hacían menos pruebas, se les derivaba menos al cardiólogo que los hombros. Es decir, eso quizá algo interesante a comentar, pero que realmente ocurre en la realidad, ¿no? Cuando analizábamos el electro de los 8.343 pacientes, ven que el 96% estaban sinusal, el 3,2% estaba en fibrilación auricular, es decir, que si hubiéramos utilizado el criterio de electro, la prevalencia sería 3,2%. Hay diferentes ritmos, como pueden ver ahí, y quizá por la frecuencia media era 70, por debajo de 60 estaba el 10% de la población y por encima de 100 el 0,8%. Si miramos qué alteraciones electrocardiográficas tenían, pues por ejemplo, por poner algún detalle, bloqueo de primer grado había el 4%, bloqueo de rama izquierda en torno al 2% y bloqueo de rama derecha en torno al 8%, que más o menos coincide con los datos que tenemos de otros estudios, ¿no? Se derivaron al cardiólogo en torno al 3%, o bien por diagnóstico de FA, o por otras causas, por ejemplo, pues se le vio alguna otra patología. Y paso solo a comentarles rápidamente cuáles fueron los resultados del estudio, sobre todo del objetivo principal, que era la prevalencia de fibrilación auricular. Como les he dicho, se estratificaba tanto por edad, es decir, por década y por sexo. Si se fijan en esta diapositiva, lo vamos a ver mejor la otra, la prevalencia era del 4,4% del total, en el grupo de mayores de 40 años, pero sobre todo si se van fijando por décadas, la prevalencia en pacientes de entre 40 y 50 años está en torno al 0,5%, de 50 a 60 0,9%, es decir, una prevalencia muy baja, y es a partir de los 60 años, como pasa en todos los estudios, cuando se produce el salto al 5%, al 11% y al 17%. Casi se duplica por década la prevalencia de fibrilación auricular. Es decir, que pensemos que a medida que a partir de los 60 vamos pasando de década, vamos a ir duplicando la prevalencia, y probablemente esto va a ocurrir más en el futuro debido al envejecimiento de la población, y aunque los pacientes tienen mejores tratamientos, tienen mayor morbilidad y por tanto tienen más factores de riesgo para que padezcan la fibrilación auricular. Es decir, que esta es la fotografía en ese momento, pero probablemente lo que hay que pensar es que en la situación de nuestra población esto solo va a hacer que incrementarse, y este es probablemente el segundo reto importante a la hora de afrontar la fibrilación auricular. Si lo vemos aquí más gráficamente, como pueden ver, la prevalencia por hombre, por sexo y la total, y cómo se va incrementando a lo largo de las décadas. Cuando analizábamos las características de la población con o sin FA, pues sale lo que todos conocemos, es que los pacientes con FA tienen mayor porcentaje de obesidad, mayores factores de riesgo cardiovascular. Quizás la única diferencia es que son menos fumadores, probablemente por la edad, en eso se relacionan, y también tienen mucha más enfermedad concomitante, mayor enfermedad pulmonar, cardiopatía isquémica, antecedentes de insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, ¿no?
Esta diapositiva solo se la pongo para un poco ver, intentamos analizar si había diferencia entre los pacientes que no conocían que tenían FA frente a los que conocían que tenían FA. Es decir, para intentar ver si había algún factor por el que podíamos intentar identificar a los pacientes que no saben que tienen FA, ¿no? Y si se fijan bien, fundamentalmente la única diferencia era el tabaco, otra vez, los fumadores tenían más FA de novo, había más diabéticos en la FA, digamos, conocida. En cuanto a la prevalencia de patología o antecedente, comorbilidad, era muy parecida. Tenían más insuficiencia cardíaca, obviamente, los pacientes ya con FA conocida, y habían consultado más los pacientes con FA que los pacientes que no, es decir, tienen menos síntomas claramente. Estas diapositivas se las pongo sobre todo para ver en el perfil de los pacientes, el perfil, digamos, desde el punto de vista de riesgo protrombótico de los pacientes con fibrilación auricular en nuestro país. Y en este concreto, esta diapositiva está hecha porque con respuesta a una carta que se mandó a la Revista Española de Cardiología del grupo de Santiago en concreto, y como pueden ver, dos aspectos interesantes desde mi punto de vista. Uno es sobre todo cuáles son las escalas de riesgo de la población general. La ventaja de LOFRECE es que tenemos población general y teníamos 8.000 pacientes que no tienen FA. Pues, algunas veces nos preguntábamos qué escala de riesgo tienen estos pacientes. Pues cuando lo valoramos ahí, la población general no FA tiene un 0,8 de media de CHAD2 y de 1,8 en CHAD2. Es decir, esto es interesante porque, como ustedes saben, ahora incluso se habla de que las escalas de riesgo probablemente puedan ser un predictor de ACV, incluso en pacientes sin fibrilación auricular. E incluso esto puede ser un debate para el futuro que también puede tener interés. Y cuando valorábamos los pacientes con FA, lo que hemos hecho es comparar OFRECE con los dos estudios que más se parecen, que es el VALFAB y AFABE. AFABE es un estudio poblacional y VALFAB no, y como ven se parecen bastante, es decir, que la prevalencia, digamos, el riesgo de los pacientes con FA en nuestro país, pues la mayoría están en un CHAD mayor o igual de 2. Hay un porcentaje en torno al 28 que tiene un 20%, 25% que tiene un CHAD de 1, y si analizamos el CHAD 1, por ejemplo, es un porcentaje muy pequeño. Es decir, los pacientes que tienen, digamos, una indicación baja de anticoagulación, pues son un paciente que no llegan al 10% en la mayoría de los pacientes. Por ir terminando, dos diapositivas. Una importante es la concordancia en el diagnóstico electrocardiográfico y FA no diagnosticada. Es decir, había 15 pacientes en nuestro estudio en el que el médico de atención primaria no detectó la FA y estaba en el electro. Es decir, que este estudio, todos los electros, aparte de que el médico hiciera el análisis, se derivaban a un laboratorio central en el Hospital Fuenlabrada y 2 cardiólogos valoraban todos los electros. Es decir, que hubo 15 pacientes que el médico no identificó la FA y el cardiólogo sí, ¿no? Hay que decir también que, y esto quizás es el otro aspecto relevante, que solo en la FABE teníamos datos de esto, es que de los 410 pacientes con FA, el 10% fueron diagnosticados al día del examen, es decir, eran pacientes no conocidos, es decir, que no sabían que tenían fibrilación auricular, ¿no? Y fundamentalmente, cuando valoramos a esos pacientes, como les he dicho, eran pacientes fundamentalmente varones, no diabéticos, fumadores y sin antecedentes de insuficiencia cardíaca. Si trasladamos estas cifras de porcentaje digamos, al censo, a la población que tenemos en nuestro país, que son los datos del 2011, los últimos que tenemos, pues si tenemos unos 47 millones de habitantes, del cual 51% son mayores de 40 años, diríamos que con estos datos tendríamos en España ahora mismo, en pacientes mayores de 40 años, más de 1 millón de personas con fibrilación auricular, es decir, 1.025.846. Son datos obviamente extrapolados, ¿no? Pero todavía más interesante es que si el 10%, según nuestro estudio, no saben que tienen fibrilación auricular, estaríamos hablando de pacientes de en torno a 94.000 pacientes que no saben que son portadores de fibrilación auricular en el electro. No hablamos de pacientes con fibrilación auricular paroxística, etcétera, etcétera, ¿no? Por concluir, pues quizá decirles que la prevalencia de fibrilación auricular en la población general española mayor de 40 años es elevada, el 4,4%, parecida a los países de nuestro entorno, el estudio de Rotterdam el 5,5%. La prevalencia es similar en varones que en mujeres, en algunos estudios previos se decía que era mayor en varones, lo que ocurre es que se va incrementando escaladamente y aunque es mayor en varones ocurre hasta los 75 años más o menos, a partir de ahí cambia. Los varones, como ustedes saben, fallecen en muchos casos y entonces predomina la prevalencia de fibrilación auricular en mujeres a partir de los 80. Y sobre todo en un 10% de los pacientes con FA, un 10% de los pacientes de los que tienen FA no saben que son portadores de esta enfermedad. Y por tanto yo creo que los dos grandes retos son la epidemia de fibrilación auricular va a seguir creciendo seguro en los próximos años y segundo, tenemos que hacer políticas probablemente de detección de pacientes de fibrilación auricular en nuestro entorno. Muchas gracias.